Así fue como logramos vender más del 50% de un proyecto inmobiliario en Sogamoso, Boyacá. Cordial saludo, yo soy Carlos Aceros, director de tecnología de Tintic SaaS, una empresa que junto a mi esposa fundamos con el objetivo de ayudar a pymes en Colombia, teniendo en cuenta que son la mayor fuerza de desarrollo para el país. En el video de hoy te quiero compartir un ejemplo de cómo volver a las bases de lo que queremos realizar en el mundo digital nos permite entender ciertos principios para poder progresar de forma exitosa hacia nuestro objetivo. Analicemos esta situación. Nos aborda una empresa constructora inmobiliaria aquí en Bucaramanga, Santander, Colombia, quien acaba de desarrollar un proyecto muy exitoso en un municipio cercano a Bucaramanga, conocido como Florida Blanca. En ese municipio se desarrolla el proyecto Estrato Alto y desean llevar este éxito a Sogamoso, Boyacá. ¿Cuál es el reto? La gente de Sogamoso no conoce la empresa, es una empresa santanderiana y por lo tanto empezamos a jugar con un factor importante que es la desconfianza. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a lo largo de 10 años de experiencia de trabajo, empecé como programador y cuando conocí a mi esposa pude entender que además del código algo muy importante es la estrategia que está detrás de los sistemas que se desarrollan. No estamos hablando con máquinas finalmente, estamos hablando con seres humanos. Por eso es importante entender esa base de la comunicación. ¿Qué queremos hacer? Queremos básicamente transmitir un mensaje. Tenemos una ventaja muy grande. En el mundo digital hacemos un mensaje una sola vez, como este video, y lo pueden replicar N veces, muchísimas veces. ¿Cuál es la premisa muy importante? Vámonos al ejemplo tradicional. Cuando queremos tener una pareja, cuando queremos organizar nuestra vida junto a alguien para construir sueños y caminar juntos a nuestras metas, debemos saber primero quiénes somos nosotros para saber a quién o a qué tipo de persona vamos a atraer. Sucede lo mismo en el mundo corporativo. Tenemos un proyecto que se dirige a cierto tipo de público y por lo tanto tenemos una propuesta personalizada, porque entonces caemos en el error de generar mensajes genéricos para que al que le caiga a todo el mundo y si le pegó, si le atinó, pues nos contactó. Es un error muy común. ¿Por qué lo hacemos? Es un desperdicio de recursos y sobre todo el más valioso que es el tiempo. Lo primero que hicimos con ellos fue reunirnos de forma presencial, entender la experiencia que ellos tenían, entender qué querían lograr, sobre todo las amenidades específicas que ofrecían de acuerdo al público al que se estaban dirigiendo. Como te comentaba al comienzo, es un proyecto que se dirige a familias, principalmente en un entorno de seguridad, en un entorno de desarrollo, en un entorno de alta calidad de vida, paz, armonía y tranquilidad. Este proyecto también tenía otros públicos secundarios, personas inversionistas, jóvenes que empiezan a construir o empiezan a generar sus primeras inversiones en finca raíz y por lo tanto querían un lugar con alta posibilidad de valorización y esta era una buena opción. ¿Qué hicimos primero? Reunimos esta información junto a mi esposa, quien es experta en comunicación digital. Nos sentamos a analizar qué tipo de personas se encuentran en Sogamoso. El gerente de la empresa nos decía, digamos, con un conocimiento basado en la experiencia de tantos años que tiene allí en la empresa, que Sogamoso lamentablemente había sufrido de muchas estafas o muchas personas inescrupulosas que llegaban, te prometían un desarrollo inmobiliario, dabas la cuota inicial y luego sencillamente se desaparecían. Teniendo en cuenta esto, jugamos con un principio importante, la desconfianza. Entonces, hay que analizar de entrada qué valores, cómo piensa la gente a la que nos vamos a dirigir. En Sogamoso pudimos descubrir que la palabra Sogamoso viene de un lenguaje indígena y de la palabra puntualmente deriva de Sogamuxi, que es hijos del sol o tierras del sol o encontramos a raíz de la investigación de dónde viene la palabra Sogamoso, surge de Sogamuxi, que es la morada del sol.
Teniendo en cuenta esto, dijimos, bueno, puede que el concepto se empiece a tornar por el concepto de estamos bajo nuestro Padre Sol. Empezamos a entender el gentilicio, empezamos a investigar, empezamos a ver contenido publicado en internet de personas allí, de viajeros que suben su videoblog en YouTube y dan a entender que es una población bastante arraigada y bastante devota a su familia. Por lo tanto, ya nos permitía generar unas bases para empezar a construir una narrativa. Aquí quiero hacer una pausa para explicarte algo también. Es importante tener en cuenta que los escenarios digitales son simplemente eso, son una herramienta para comunicar, pero no son lo más importante. Lo más importante es el mensaje. Y haciendo alusión a lo que te comenté al comienzo, de volver a la base, siempre vamos a lo que nos enseñaban en primaria, cómo se realiza o cuál es el esquema que representa la comunicación básica. Un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. Con el tiempo esto se fue complejizando un poco más. Hoy en día todos entendemos que hay un factor muy importante y es que en ese canal pueden haber ruidos. ¿Cuáles son esos ruidos? Competidores, otros tipos de negocios que hacen lo mismo que nosotros. Por lo tanto, es importante, como ya tú lo sabes, diferenciarnos. Pero ¿cómo nos diferenciamos? Conociendo muy bien a nuestro receptor, diciéndole o entendiendo qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y por supuesto, con toda honestidad, ofrecerle nuestra solución si se adapta y si se ajusta a lo que esa persona, en este caso esas familias, estaban buscando. Armamos un documento con esta narrativa, con esta investigación, con este perfilamiento de las personas. Entendíamos el segmento a quienes nos íbamos a dirigir en el tema de las edades, en el tema de los intereses, en el tema de sus prioridades y sus visualizaciones o sus sueños. En ese sentido, ¿qué se acordó? Utilizando el modelo que desarrolló mi esposa, que lo pueden ver aquí en pantalla, es un modelo patentado que nos permite cubrir a la persona de una forma 360, transmitir los mensajes por todos los canales en los que esa persona podría estar. Teniendo en cuenta Sogamoso, dijimos lo más importante y de entrada, y en acorde con el equipo asesor también allí de la empresa, decidimos que lo más importante era el tema, por ahora, físico. Un primer abordamiento, un primer acercamiento debía ser físico. Por lo tanto, se diseñaron estas vallas, enviamos las ideas, enviamos las bases, estos fueron los primeros borradores, y luego el equipo de diseño de la empresa desarrolló las piezas finales y se enviaron a producción y a impresión para que finalmente se ubicaran, quedaran de esta forma. Cuando se realizó ese primer acercamiento, ya teníamos listos otros escenarios, los escenarios digitales, es decir, si ya vieron la valla, ¿a dónde los vamos a enviar? ¿Cuál es el siguiente paso si despertamos el interés de las personas? Entonces noten algo importante. La valla tenía un mensaje que evocaba a lo que ya habíamos entendido del gentilicio de Sogamoso o de los sogamoseños. Y utilizando técnicas de escritura persuasiva, generábamos intención, generábamos atracción. El título muy grande, tu familia ya sabe. Tú vas pasando por ahí y dices, ya sabe qué. Pues por lo menos me detengo a mirar qué sigue debajo. Tenemos un lugar nuevo para ti, para que construyas tus sueños. En fin, diferentes narrativas que podríamos aprovechar para captar la atención. Esa era la primera victoria temprana, captar la atención. Ahora, el segundo paso, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué hacemos con ellos? Código QR, un teléfono de contacto para los más tradicionales y el QR para los que aún confían o para los que ya confían un poco más en el mundo digital. Y en ese código QR, ¿qué teníamos? Aquí tenemos un boceto de la primera landing page o una página de aterrizaje. ¿Sí? Entonces, esa página de aterrizaje se construyó en tres etapas, básicamente teniendo en cuenta la primera, que era entendiendo a quién nos estábamos dirigiendo. Proyectamos una arquitectura de información. Pero esa arquitectura de información, ¿cómo se proyecta? Hay que tener en cuenta otros principios. Nos gusta sugerir siempre principios y no dogmas de verdad o doctrinas o fórmulas comprobadas
porque realmente nadie sabe para dónde va el mercado, nadie sabe cómo se va a comportar la gente. Hay unos principios que nos ayudan a de pronto proyectar más fácilmente cómo hacerlo, pero no es garantía de nada, ¿sí? Nos aumenta las probabilidades, pero no es garantía de nada. Ni tú ni yo, ni mi esposa, ni nadie esperábamos una pandemia y nos cambió muchas reglas de juegos que hoy en día ya son adoptadas como normales. En ese sentido, se diseña la landing page teniendo en cuenta la arquitectura de información, la escritura persuasiva, a quiénes nos estábamos dirigiendo y, en este caso, el canal era digital. En el canal digital, además de la desconfianza que ya había en Sogamoso, hay más desconfianza por ser un canal digital. No sabemos a quién nos estamos dirigiendo, no sabemos quién nos está vendiendo, no sabemos qué tan serios son, no sabemos la reputación que tienen. Por lo tanto, seguimos un principio de retórica que se llama o que divide un buen discurso en tres partes: el ethos, el pathos y el logos. El ethos, empezamos diciéndoles a las personas: nosotros somos una constructora con más de 20 años de experiencia en Santander, con más de N proyectos exitosos, con más de N mil kilómetros metros cuadrados de banco de tierras, y queremos hoy en día traer desarrollo a tu región. Queremos aportar un proyecto nuevo con nuestro sello. Este proyecto o este primer paso lo que busca es decir: yo soy confiable, ¿sí? Yo soy autoridad, yo te voy a cumplir, que es el ethos, ¿sí? Presentarnos, introducirnos. Por eso es lo que normalmente hacemos para generar confianza cuando entramos a una interacción social. Cuando iniciamos una conferencia, ¿por qué revelamos nuestras credenciales? ¿Por qué revelamos nuestra experiencia? Para que la persona que nos está escuchando diga: bueno, sí, le creo, tiene experiencia, tiene trayectoria, eh, va a ser confiable lo que me va a decir. Eso hicimos con ellos y colocamos de entrada, además de las vallas o de las imágenes digitales de las vallas, para que hagan una coherencia, una continuidad, colocamos un video que presenta a la empresa. Ya ellos lo traían, un video corporativo, pues, tipo publicitario, y les dijimos: también somos los creadores de tal proyecto en Santander. Y ellos nos dieron un valor, digamos, muy agregado o un elemento muy valioso, y es que cuando ellos hicieron este proyecto exitoso en Santander, particularmente en Florida Blanca, cada vez que entregaban una casa a una familia, ellos tenían un libro donde reunían los testimonios, ¿sí? Entonces, ¿cómo te sientes en este momento que te estamos entregando la casa? Y se imaginarán las palabras tan lindas de todas las familias que en este momento estaban recibiendo las llaves de su nueva casa. Este libro se digitalizó, se tenía en PDF y se colocó ahí. Somos los creadores del proyecto tal en Florida Blanca. Además, conoce aquí los testimonios de las familias que compraron. Y se colocaba el PDF para que la persona lo pudiera ver de forma digital. Esto definitivamente que genera confianza. Ok, ya hicieron un proyecto, vamos a ver qué es lo que están ofreciendo. Entonces, se muestran ventajas o características específicas de esa empresa en ese momento. En tu caso, la invitación es, por supuesto, a narrar eh, esas ventajas, esas características que hacen tu negocio o tu producto una solución única. Entonces, en el caso de ellos, se colocó la experiencia, se colocó el proyecto exitoso y demás elementos que pueden ver aquí en pantalla. El video, como les mencioné, y en la parte superior, que era el banner, se les mencionó o se les dirigió una narrativa a cada uno de los públicos que se identificaron: la familia, el joven que iba a invertir y el inversionista, y también un público importante, la persona mayor o la familia compuesta o en donde sus líderes digamos la pareja son personas adultas mayores que ya quieren tener un lugar para ir a descansar, la casa de sus sueños, y es como la última inversión que quieren hacer para estar tranquilos el resto de su vida. También se contempló este público y ahí se colocó en el banner. Por supuesto, dada esta información, eh, al final colocamos un llamado a la acción. ¿El llamado a la acción cuál es? Un formulario
nombre, correo, teléfono, para finalmente contactarlos. Me quedé en la primera etapa, el ethos. ¿Cuál fue el pathos? El pathos fue el libro donde se expresaban los testimonios de las personas. En esos testimonios hacemos una conexión emocional, hacemos un consentir el corazón, una caricia para decir, mira, trajimos felicidad a ellos, les podemos traer felicidad a ustedes. Ese es el pathos, conectar emocionalmente con nuestra audiencia. Y el logos, ¿cuál fue lo último? ¿Cuál es el logos? Decirles, tenemos X bancos, 20.000 metros cuadrados en bancos de tierras en Santander, hemos aportado desarrollo a la región, hemos aportado a los sueños de no sé cuántas familias con esta y esta y estas características de las casas, estamos certificados ambientalmente entre tal, ¿sí? Son las características que van al racional, a nuestro hemisferio izquierdo, para que la persona termine de convencerse de generar finalmente la victoria, que ya es una segunda victoria temprana, y es captar el dato. Entonces, recordemos la primera victoria temprana, captar la atención; la segunda, captar el dato. Ya teníamos correo, teléfono y nombre. Curioso que en los primeros 15, pongámosle 20 días, se captaron más de 100 datos, y ya prácticamente en el primer mes, mes y medio de ventas, de haberse lanzado, ni siquiera haber puesto una sala de ventas en el lugar, ya se tenía más del 40% del proyecto vendido. El gerente nos llama, nos dice que está muy contento, y por supuesto para nosotros también es una gran felicidad. Otro, digamos, tip muy importante es ponernos siempre en el lugar de la persona a la que le estamos vendiendo, a la que le estamos ofreciendo nuestra solución. Sentir visualizar esa alegría, visualizar esa emoción, y intentar transmitir mensajes que despierten eso que hace un momento visualizamos. Una vez generado la landing page, ya todos los datos de forma automática alimentaban un CRM que ellos tenían de forma interna en la constructora, y también se guardaba una base de datos como respaldo. ¿Sí? Los agentes comerciales empezaban a contactar, empezaban a perfilar. Por supuesto, no todas las personas compran, pero el primer paso es hacer visible el proyecto. ¿Por qué te quiero contar esto? Porque también te quiero mostrar que las acciones no pueden ser aisladas, las acciones tienen que ir unidas a una estrategia, son un engranaje en medio de todo un sistema. Entonces hablábamos de la investigación inicial, hablábamos de las vallas que se colocaron en el lugar, del llamado a la acción, el código QR, la landing page, y el equipo de ventas, de forma tradicional, mediante llamadas WhatsApp, generaban realmente era un tercer contacto, pero era el primero que había de humano a humano. Y aquí pues ya finalmente se cerraba la venta o se descartaba el cliente potencial. Posteriormente a esa estrategia que surge algo que nos gustó mucho, y es que la constructora realmente se compromete con el desarrollo de la región y les regala una vía muy importante que une otras dos vías, que de alguna forma lo que hace es ahorrar tiempo en el transporte o en la movilidad de las personas que viven allí. Lo que en su momento se conoció como la carrera 26, se conoce hoy en día como la carrera 26. Esto, por supuesto, nos conecta mucho porque nuestro propósito, además de generar los ingresos a nuestro cliente, de mostrarle resultados, es de verdad impactar vidas. ¿Sí? Y ellos lo estaban haciendo también con esa carrera, con esa carretera que construyeron allí en Sogamoso. Por lo tanto, también aportó a que los medios locales, los medios de la región, mencionaran a la constructora. ¿Sí? Aportaron, construyeron, le regalaron a Sogamoso la carretera. Luego la sala de ventas llegó, se construyó, obviamente todo bajo un concepto de marca muy pulido, muy uniforme. Recordemos que la presentación es vital para generar confianza con nuestros clientes potenciales, y se empezaron a generar más ventas en el lugar. El punto que en los 3 meses ya prácticamente estaba vendido el proyecto. Hoy en día está en construcción, y nos alegra ser parte, o nos alegra haber sido parte de esos pasos iniciales para establecer ese éxito que hoy en día te puedo contar. ¿Con qué quiero que te quedes? ¿Con qué quiero que tú, como emprendedor o como empresario que estás buscando cómo fortalecer tu presencia en el mundo digital, guardes de este video? Primero que todo, que tengas en cuenta que todo es un sistema. No es factible y no es viable realizar acciones aisladas. Por lo tanto, si tú quieres fortalecer tu presencia en el mundo digital, quieres empezar a vender más, quieres empezar a llenar tu agenda, en fin, lo primero es tener en cuenta esas acciones que te comentábamos del principio. ¿A quién me quiero dirigir? ¿Quién es mi público ideal? ¿Cuál es mi canal? ¿Qué tipo de narrativa es la que debo hacer para que podamos de esa manera facilitar las cosas? El principio de divide y vencerás. Tengo mi proceso grande, pero lo tengo que dividir en pequeñas tareas. Entonces, de entrada, hacer la investigación: quién es tu público ideal, qué le duele, qué le gusta, qué quiere, qué desea, cómo se ve en 5, en 10 años, cuáles son sus preocupaciones, en dónde navega más, y de acuerdo a eso, desarrollar tus estrategias para hacer una comunicación adecuada. Desde el punto de los sistemas, que es mi fuerte, tener en cuenta que los escenarios son muy importantes. Las plantillas muchas veces generan desconfianza, los diseños predefinidos son, claro, muy útiles porque nos ayudan a disminuir costos o esa inversión inicial, pero
agréguenle siempre algunos detalles de personalización para que se diferencien de los demás. Con esto en mente, también tengan en cuenta hacer los escenarios prácticos, que sean rápidos al momento de cargar, que sean amigables, que sean dialógicos. Utilicen técnicas persuasivas de escritura para que conecten con la otra persona, con el otro ser humano. Recordemos que estamos conectando con otro ser humano. Y parte importante es en la forma en cómo escribimos o cómo hablamos o cómo generamos contenido para esas personas que queremos que nos vean. Y finalmente, es muy importante no descuidar el mundo presencial, el mundo físico, el mundo tradicional. La historia termina con ellos en que se hacen eventos allí, principalmente como de cercanía con las personas que ya habían hecho la separación del lote, ya habían hecho sus primeros pagos, la cuota inicial y demás, para contarles más sobre el proyecto, para contar más sobre la empresa. Ya todo el equipo de la empresa pues estaba allí en Sogamoso, se reunían con el gerente, hablaban, fue una cena bastante amena, entre un recuerdo de Navidad. Y esto genera mucha más cercanía y, por supuesto, generó también el espacio para crear un plan de referidos, lo que permite expandir aún más, es decir, abrir otro canal de comunicación para posibles clientes nuevos. Ya entonces hablábamos del voz a voz. Ya las personas que habían comprado recibían un beneficio especial si ellos traían otra persona al proyecto. Es muy importante y siempre lo mencionamos. Hecho es mejor que perfecto. Hay que empezar, hay que buscar las herramientas que tenemos a la mano y sobre todo respetar los principios. No creer en fórmulas mágicas, no queremos caer en el sesgo de generalización temprana, que es algo que no estamos de acuerdo y no nos parece ético decir, nos funcionó aquí, nos va a funcionar en todos, porque muchas veces al querer replicar, sencillamente no va a funcionar porque no es el mismo mercado, porque no es el mismo público, porque no piensan de la misma manera, porque el producto o el servicio no es el mismo. En fin, siempre hay que hacer un alto, un análisis, un volver a la base y entender qué estamos comunicando, qué escenario nos sirve. Por supuesto, recuerden, lo digital da más ventajas. ¿Por qué da más ventajas? Porque nos permite hacer un contenido una vez y replicarlo en veces, infinitas veces. Entonces, eso es un plus muy importante y sobre todo nos permite medir qué tanto interés hubo, cómo nos fue en la prueba, lo que en alguna manera vamos al principio del Lean Startup que nos dice equivocarnos rápido y barato, porque finalmente es eso, como las hormiguitas que llevan su camino, van conectándose con las otras y van haciendo la ruta, pero siempre van de alguna forma chocando, 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 chocando hasta que llegan a destino. Eso es lo que nosotros invitamos a hacer. No a chocar, por supuesto, no a perder recursos, pero sí a ser muy inteligentes, conseguir los principios para poder garantizar un éxito eh, más rápido y no tan costoso para nuestras finanzas o las finanzas de la empresa. Recuerden que les habló Carlos Aceros, junto a mi esposa somos los creadores de ThinkTicsAS y seguiremos publicando más videos como estos para enseñarles lo que nosotros hacemos, lo hacemos con mucho amor para impactar vidas, para mejorar la calidad de vida. Y por supuesto, si tienen preguntas, déjenlas aquí en los comentarios que con mucho gusto junto al equipo les vamos a ayudar.